enfermedades caracterizadas por el engrosamiento y pérdida de elasticidad como consecuencia, ¿no?, de la pared vascular arterial, ¿no? O sea, las arterias, ustedes saben, son estructuras tubulares que tienen tres componentes, ¿no es cierto? La parte interna, la parte externa y la parte central o de en medio. La parte interna, el endotelio, eso es lo primero que se daña. La segunda parte vendría a ser el estrato medio muscular, que vendría a ser músculo liso, y la parte externa, que es la adventicia. Entonces tenemos acá que existen tres formas de arteriosclerosis, y eso está en relación con el diámetro de la arteria que se está comprometiendo. Por eso tenemos ateroesclerosis. Ateroesclerosis significa compromiso de las arterias de mayor calibre. Tenemos las arterioesclerosis de la túnica media, y que incluso aquí puede llegar a calcificarse, pero en este caso tenemos que las arterias de mediano calibre, como son estas las que están comprometidas, tienen una característica, que va a haber una concentración de calcio, pero en forma concéntrica, ¿no? Concéntrica, es decir, está alrededor de toda la arteria, pero en la parte media muscular. A eso le denominamos arteriosclerosis de Monkenberg, ¿ya? Denominamos arteriosclerosis de Monkenberg. Y tenemos en vasos de menor calibre, ¿no?, de pequeño calibre, las arterioloesclerosis. En esta otra imagen podemos ver acá las arteriosclerosis, lo que les decía, ¿no? Pueden comprometer una parte, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de las ateroesclerosis, las arterias de gran calibre, acá encontramos que puede comprometer una parte, y todo esto viene a ser componente lipídico, es grasa, ¿no? Todo parte con una lesión a nivel endotelial, obviamente por la presencia de componente graso aumentado. Acá se dice que es la enfermedad de las arterias de mediano calibre, que se caracteriza por la formación de una placa de ateroma también, ¿no? Ahí pueden ver. Entonces, pero tiene esa característica hacia un lado, pero como pueden ver, conforme va creciendo esto, va disminuyendo la luz de la arteria. En este otro caso tenemos lo que les decía, la calcificación concéntrica, ¿no? Miren ahí cómo está en medio del músculo liso, ¿no? En medio del músculo liso. Y a esto es a lo que se le denomina calcificaciones de Monkenberg. Como pueden ver acá, se calcifica la parte media muscular. Y esto podemos encontrar principalmente en arterias, sobre todo de mediano calibre. También se puede encontrar en arterias de pequeño calibre, ¿no? Y acá, en las arteriolesclerosis, que son las arterias de menor calibre, tenemos ahí engrosamiento de las paredes. Como pueden ver en esta imagen, el engrosamiento es tal que incluso apenas puede permitir el paso de algunos glóbulos rojos, ¿no? Igualmente aquí tenemos otro. Esto podemos encontrar en la microvascularización que ocurre ya en los diferentes órganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos con las arterias de gran calibre, las ateroesclerosis. Se caracteriza por la presencia de lesiones en la íntima llamadas ateromas, que estas van a sobresalir hacia la luz de los vasos. Ahí tenemos en esta imagen, ahí pueden ver el endotelio, ¿ya? Entonces, debido a grandes ingestas de lípidos, pues esto empieza ingresando, lesionando el endotelio e ingresando en la parte endotelial. Ahí vemos que forma una cubierta fibrosa, e inmediatamente pues tenemos los macrófagos que están acudiendo ahí a tratar de eliminar este agente injuriante, ¿no? Este agente agresor ahí. Así mismo se forman células espumosas, hay linfocitos, y vemos también que como hay un daño, también se preparan los mecanismos de respuesta para poder restituir el daño que esté causado a ese nivel. Por eso también se activa el colágeno, la elastina, los proteoglucanos. Finalmente
Como esta es una zona que va a tornarse fibrosa debido a la reparación que va a haber por el daño provocado, se empieza a formar ahí una neovascularización, ¿no? Hay nuevos vasos sanguíneos. Ahí podemos ver en el centro una zona necrótica, de ahí que todas las células se activen, pues puede eliminar eso. Ahí en esa zona podemos encontrar algunos residuos celulares, y pueden ver cristales de colesterol y algunas células espumosas, ¿no? Eso es lo que constituye básicamente una placa ateromatosa. Hay factores de riesgo, obviamente, para la formación de estos ateromas, que tienen que ver con la edad, con el sexo, con las situaciones de hipertensión, la dieta, el sedentarismo. Y aquí tenemos la patogenia, la aterosclerosis, justamente. En primer lugar, la proliferación celular de la íntima. Pero esta es como respuesta a un daño que está causándose a este nivel. En segundo lugar, tenemos la formación reiterada de trombos y su organización. Ahora, hay una hipótesis que habíamos mencionado ya en la parte teórica, ¿no? Que es de la respuesta a la lesión. La arteriosclerosis, producto de una respuesta inflamatoria y cicatricial duradera de la pared arterial ante una lesión endotelial. La interacción que se da como consecuencia de esta lesión que ocurre en el endotelio es de las lipoproteínas, macrófagos, linfocitos T y constituyentes normales de la pared arterial. Aquí en esta imagen podemos ver parte de una arteria, ¿no? Ahí está la luz, y vemos el endotelio. Entonces ahí están todas las características normales, y es a este nivel, en el endotelio, donde empieza la lesión. Esto va a causar un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Lo que va a provocar la adhesión de algunos leucocitos y una trombosis. Entonces, como ven, empieza a ingresar la sustancia extraña, que puede ser la sangre de colesterol, el colesterol o los triglicéridos, como se encuentra en la sangre, ¿no? Y a partir de ahí, la activación de todos los componentes que deben dar respuesta para la eliminación de esta agresión. Ahí tenemos seguidamente, se van a adherir también, como les dije la semana pasada, el martes, cuando hay un daño, no solamente se activan los mecanismos de defensa del intravascular, ¿no? Como puede ser la adhesión de las plaquetas, por ejemplo. También hay respuesta del propio endotelio, pero y también del estratomedio muscular liso. Entonces, conjuntamente con la adhesión de plaquetas, hay una liberación de factores desde las plaquetas activadas, así como los macrófagos, las células de pared vascular, que provoca una captación de células musculares lisas a partir de la media o de sus precursores circulantes. Miren acá la estría que finalmente se empieza a formar, y miren en la pared cómo se encuentran tratando de reparar toda esa parte dañada. Entonces hay proliferación de las células musculares lisas, toda esta parte, que va a sacrificar sus células, van a formar células fibroblásticas y van a ir hacia el endotelio. Con la propia respuesta endotelial, más la que se suma de las células intravasculares, tenemos que este endotelio se va a ir hiperplasear. Y vemos por acá la parte muscular que más bien va a sufrir finalmente una atrofia, ¿no? Porque como pueden ver, se está sacrificando células musculares lisas. Entonces, primeramente vemos una proliferación de las células musculares lisas y producción de una matriz extracelular, ¿no? Sacrifica su función para formar una matriz extracelular, la cual va a ser de tipo colágeno, tipo fibroso. Por lo tanto, eso va a contribuir para que esa arteria se torne rígida y pierda su elasticidad. Asimismo, la proliferación de las células musculares lisas y producción de una matriz extracelular, como ya se mencionó. Hay acumulación de lípidos a nivel extracelular, y en el interior de las células hay macrófagos y células musculares lisas, ¿no? Aquí miren, finalmente, la formación del ateroma.
tenemos los residuos lipídicos y como consecuencia entonces hay una disminución en la luz vascular. Y eso es riesgoso porque va a generar turbulencia, como habíamos dicho, y además de que debido a que el flujo sanguíneo va a venir de una presión, al estar disminuida la luz, va a generar turbulencia, pero a su vez riesgo de que este trombo formado acá, ¿no? Inicialmente pues se puede desprender y puede generar condiciones de tromboembolismo a zonas distantes. Es el riesgo que puede ocurrir. Entonces, los elementos que juegan un rol importante en la patogénesis de la aterosclerosis son las células musculares lisas, el estrato muscular, las células endoteliales, los lípidos circulantes y las plaquetas. En este esquema se grafica todo lo que hemos venido ya mencionando y finalmente la formación aquí, la formación de una placa ateromatosa, incluso en donde se encuentran los cristales de colesterol, para finalmente tener, cuando ya se hace el corte de una arteria, ver esto. Ahí se pueden ver, se fijan con atención, se ven algunas líneas de un tono de color distinto al que se observa en general. Esas líneas son las estrías grasas. Esta es una aorta, pero el daño no puede ir en aumento, puede ser mucho mayor, como podemos ver acá. Miren, zonas extensas aquí, estrías grasas con alguna zona de fibrosis. Aquí casi todo está fibrosado. Y acá está todo calcificado, miren, esto es calcificado. Lo que les hacía mención el martes, esto incluso puede tener un aspecto y consistencia de una suela vieja, ¿no? Miren, obviamente esto pues ante cualquier cambio de presión arterial, estos provocan aneurismas ahí, se dilatan las paredes y estos en cualquier momento pueden romperse, provocando en el paciente muerte súbita, ¿no? Acá el corte de una arteria, células con citoplasma, como pueden ver, contienen lípidos en el interior, corresponde a la fase de la arteriosclerosis, ¿no? Ahí pueden ver los macrófagos que están tratando de deglutir toda esa grasa. Igual por acá, células espumosas cargadas de lípidos, ¿no? Acá igualmente, células alargadas con núcleo alargado corresponden a las células musculares lisas que sacrifican su función y forman por las células fibroblásticas, ¿no? Están asentando donde interviene la formación del ateroma para formar finalmente una capa fibrosa. ¿No? Que las células se forman células fibroblásticas y esas células fibroblásticas forman finalmente la capa fibrosa. Por lo tanto, en una primera instancia hay una proliferación de células musculares lisas, ojo, pero dejan de cumplir su función de músculo. Y aquí donde podemos ver los cristales de colesterol, ¿no? Aquí en mayor aumento se pueden ver los cristales de colesterol. Igual que acá, mayor aumento, cristales de colesterol, zonas todavía por de necrosis, hemorragia, de macrófagos, tratando de eliminar el exceso de lípidos que se encuentra ahí. Acá igualmente, miren esta zona. Lípidos en cantidad que ha pasado en el endotelio, ¿no? Miren cómo el estrato medio muscular cambia su conformación muscular para formar esto. Acá poner cristales de colesterol, además en un trombo, ¿no? Si fijan ustedes, miren esta organización, ¿no? Esta organización es de una placa. Cuando esto ya se puede estar en el interior de un vaso comprometiendo todo el vaso, puede haber la formación de trombos. Aquí es una placa ateromatosa, no se ve la luz, no se ve la luz completa. Aquí se puede llegar hasta una placa, ¿no? Pueden ver ahí, totalmente adherida todavía a su pared endotelial. Y aquí otra placa y como ven, se ven grandes cantidades de cristal de colesterol. Aquí con coloración especial, coloración de Sudán, como les decía, las coloraciones se utilizan para poder determinar la presencia, poder reconocer con mayor facilidad la presencia de un tejido, ¿no? En este caso estamos sospechando de
presencia de gran cantidad de grasa, entonces hay que comprobarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo comprobamos? Con una tinción que coloree la grasa, y ahí es lo que estamos viendo. Aquí con otra coloración también, miren ahí, color Sudán, y puede ver la placa teromatosa, miren los cristales de colesterol, y además con zonas extensas de tejido lipídico y zonas de hemorragia, ¿no? Entonces, la placa teromatosa vamos a encontrar que está constituida por células. Ya dijimos, las células son sacrificios del estrato medio muscular liso, los macrófagos, linfocitos T, que vienen del intravascular, ¿no es cierto? Encontramos la formación de una matriz extracelular, el cual está conformado por colágeno, fibras elásticas y proteoglucanos. Y así mismo tenemos la presencia de lípidos intracelulares y extracelulares. Ahí pueden ver en esta imagen, miren este músculo, ¿no es cierto? El músculo esquelético, ahí tiene una arteria, miren hay un trombo dentro. Aquí en esta otra parte, ahí tiene un músculo también, miren aquí esta otra arteria, totalmente trombosado. Aquí trombosado con cristales de colesterol incluso. Ahí se puede ver, miren ahí los cristales. Este músculo esquelético se reconoce por la presencia de múltiples células en forma periférica, es un corte transversal, un músculo esquelético. Y ahí se puede ver ahí un trombo incluso con cristales de colesterol, ¿no? O aquí en este otro, miren ahí, en la luz, aquí hay una placa teromatosa, ¿no? Miren. Y como pueden ver, acá hay otra placa. Y este es un trombo ahí, ¿no? Una plaquetas en cantidad, miren. Entonces, este es un trombo que, como se puede ver ahí, se distinguen los cristales, ¿no? O aquí en esta otra imagen, miren, hay el endotelio, por aquí las placas fibrosas, su capa fibrosa que se forma, y encima del ateroma, ¿no? Ahí podemos. Y esta es la evolución de la obstrucción vascular. Ahí tenemos, lo cual empieza con las estrías grasas. Esta es una arteria normal. Ahí vemos la formación de algunas estrías grasas y donde empieza ya a alterarse la luz de la arteria. Aquí tenemos una placa fibroadiposa y como ven ya hay una disminución de la luz, o puede ser una incluso mucho más avanzada, más que haga que sea más vulnerable la condición del paciente. Miren, ahí casi obstruida totalmente, ¿no? Entonces, en esto puede llevar pues a compromiso de vida del paciente. Y así mismo vemos que esto clínicamente pues se va a ver esta evolución. Generalmente se observan en pacientes adultos mayores y en pacientes de la tercera edad, ¿no? Donde vemos ya la formación de trombosis parietales, embolización, debilitamiento de las paredes, los cuales llevan a la rotura de la placa, erosión de las placas, hemorragia de las placas, trombosis parietales y embolizaciones. Esto como consecuencia de un crecimiento progresivo de la placa, el cual puede llegar, como se ve aquí, a una estenosis crítica que pide obstrucción, que lleva a una obstrucción, por lo tanto, falta de irrigación y de oxigenación en las partes distales, con pues isquemia y necrosis, ¿no? Entonces, o puede que produzca un aneurisma, ¿no? Y este aneurisma finalmente termina rompiéndose, provocando una hemorragia interna. Ahí podemos ver en esta imagen el compromiso de las placas, ¿no? En algunos casos, incluso entre las placas se puede disecar, ¿no? La misma circulación puede disecar y puede haber circulación por ahí. Y más, en una zona más distante, pues puede reingresar a la luz vascular, ¿no? Eso con suerte. En otros casos esto se forma, ocurre esta disección, pero resulta que sigue disecando hacia la adventicia, provocando la ruptura, como se vio en la imagen anterior, con
hemorragia interna y muerte súbita. Y estas son las complicaciones de los ateromas. Acá, por ejemplo, lo primero, la reducción de flujo, ¿no es cierto? Esa reducción de flujo, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar entonces que haya turbulencia. Por lo tanto, arriba de formación de trombos. Y eso es lo que se observa en esta segunda imagen. Hemorragia en una placa también puede haber, puede empezar a desprenderse, o también la formación de aneurisma, que empiece esto a obstruir pues el paso, de tal forma que como se encuentra debilitado, pues empiece a dilatar en toda la arteria. Esta dilatación también puede llevar a ruptura del aneurisma, también provocar muertes, ¿no? Viene ahí totalmente calcificado, con zonas de ruptura y hemorragia. La otra, miren ahí, toda esta arteria está llena de grasa, semejantes placas ateromatosas, más próximo a la luz, cristales de colesterol, y la luz, para rematar, está obstruida, ¿no? Miren ahí ese trombo que muestra pues esto, la obstrucción total de esta arteria. O acá, miren, ahí se puede ver esa irregularidad, ya nos indica que hay placas ateromatosas, además de estriar grasas en la pared muscular, y por acá, miren, esa placa ateromatosa. Miren cómo toda esta zona apenas es la luz vascular, y por acá está disecando, ¿no? Y en la esclerosis de la túnica media, o clasificaciones de Monkenberg, es esta clasificación concéntrica. Este tipo de clasificación, como pueden ver, no disminuye la luz arterial, no disminuye el calibre, ¿no? Consiste en la clasificación de la túnica media en las pequeñas y medianas arterias musculares que irrigan las extremidades, sobre todo. Las más afectadas son las femorales, tibiales, radiales, cubitales, las de la pelvis y el cuello. Predominan personas de edad avanzada a partir de los 50 años de edad, ¿no? Y aquí tenemos, si bien es de patogenia desconocida, podemos ver aquí todas estas placas de calcio. Las placas se disponen a manera de anillos y pueden palparse, tomar el pulso en arterias radiales. La arteria radial, por ejemplo, ¿no? Las lesiones no invaden la luz del vaso, es lo que me decía, ¿no? La luz del vaso no se ve afectada por una obstrucción. Por eso dice que eso no tiene mayor trascendencia clínica. Se ha podido encontrar, sin embargo, hasta en la tiroides, por ejemplo, ¿no? Las arterias tiroideas también presentan esto, clasificaciones de Monkenberg. Si bien no parece tener importancia clínica, pero por ejemplo, si hemos tenido casos en que un paciente con cáncer y que tenga arterias calcificadas, en el cáncer no tiene mucha, hay una afectación, el riesgo que pueda haber, ¿no? Entonces, se ha encontrado en algunos casos, no hay realmente alguna información de que repercutan exactamente, pero en los casos se ha podido encontrar arterias calcificadas. No hay mucho crecimiento en esas neoplasias, ¿no? Parece que tiene que ver ahí con algunos factores genéticos que de repente impiden la proliferación de la neovascularización que ocurre en todas las neoplasias, ¿no? Aquí tienen otra clasificación de Monkenberg, son clasificaciones concéntricas, igual que esto, una parte de la pared. Aquí está otra. En algunos casos se puede ver que totalmente, como si fuera un anillo, ¿no? Se ve en la arteria. Y de los de pequeño calibre, tenemos aquí las arteriolas, tenemos las arteriolosclerosis, ¿no? Las arteriolosclerosis pueden ser de dos tipos, hialina e hiperplasia. La hialina, la que se puede ver, por ejemplo, en casos de hipertensión y en casos de pacientes que usan anticonceptivos, ¿no?
Asimismo, en la hiperplástica se observa una hipertensión maligna, sobre todo. Entonces, en la hialina, esto se da por alteración funcional del endotelio con pasaje de proteínas plasmáticas a la túnica íntima. Y hay un engrosamiento hialino que disminuye la luz del vaso. Entonces, parece que eso está relacionado con dietas ricas en proteínas, justamente, ¿no? Mientras que no es la única, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que la gota antes era considerada la enfermedad de los reyes, ¿no es cierto? Que también es una enfermedad por exceso en consumo de proteínas. Entonces hay formación de ácido úrico, ¿no? Y se mencionaba, por ejemplo, de que era enfermedad de los reyes porque justamente se veía en pacientes que comían mucha carne, ¿no? Muchas carnes, y también en ingestas de vino. Entonces, en el caso de la arteriosclerosis hiperplástica, se por alteración funcional del endotelio con pasaje de proteínas plasmáticas a la túnica íntima. Y como pueden ver, hay un engrosamiento de la pared en forma de capas de cebolla, ¿no? Uno cuando corta una cebolla por la mitad, ve todas las láminas concéntricas. Así también se puede asemejar esta arteria, ¿no? Este corte transversal de la arteria, es donde se ve pues, con claridad el estrechamiento grave que puede haber de su luz vascular. Ahí tenemos arteriosclerosis hialinas, miren ahí. Se ve claramente el engrosamiento, ¿no? Entonces, es una alteración frecuente en pacientes ancianos, tanto normotensos como hipertensos, pero mucho más intensa en los hipertensos, ¿no? También se observa en pacientes diabéticos, formando parte de la microangiopatía propia de la enfermedad. Tenemos la arteriosclerosis hialina, entonces, microscópicamente esta lesión consiste en un engrosamiento hialino y homogéneo de la pared de arteriolas con pérdida de su estructura normal y con estenosis de la luz, como se puede ver en esta imagen. Ahí pueden ver esta otra. Ahí estamos en el riñón y se pueden ver diversas arteriolas con esta conformación hialina, ¿no? Ahí se pueden ver los glomérulos y entre los túbulos contorneados se pueden ver las arteriolas comprometidas. Ahí igualmente, miren ahí, a mayor aumento. Miren aquí casi ocluyendo toda la luz de la arteriola. Aquí un poco más dilatada. Y aquí un tanto más exagerada tenemos la arteriosclerosis hiperplásica, que de esta forma es habitualmente relacionada a cuadros hipertensivos severos y es característica de la hipertensión maligna con cifras de presión diastólica generalmente sobre los 110. Imagínense la diastólica, 110. Ya sabemos que la sistólica debe ser 120 y la diastólica 80, ¿no es cierto?, en promedio. Pero sin embargo, la diastólica acá está por encima de 110 milímetros de mercurio. Y aquí en esta arteriosclerosis hiperplástica vemos al microscopio el engrosamiento laminillar concéntrico, ¿no? En tela de cebolla que se decía. Esto corresponde pues a una proliferación de células musculares lisas que se acompañan de un aumento de engrosamiento de las membranas basales. Se dice que ocasionalmente puede presentar focos de necrosis fibrinoide en la pared de la arteriola, alteraciones que se denominan arteriolitis necrotizante. Y ahí vemos la arteriosclerosis hiperplástica, ¿no? Otra complicación que puede ver acá son la formación de los trombos, como ya habíamos manifestado. Esas placas que se forman pues pueden desprenderse y formar trombos, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado además que el tromboembolismo pues era una verdadera caja de Pandora, ¿no? Para la formación de estos trombos se tiene en cuenta la triada de Virchow, ¿no? Triada de Virchow en la trombosis, la cual habla de tres factores.
Una lesión endotelial, en primer lugar, el cual va a generar situaciones de hipercoagulidad, éxtasis y turbulencia, y todas estas condiciones de esta turbulencia va a repercutir nuevamente en la lesión endotelial, ¿no? Causando más daño todavía. Y vemos acá que también esta éxtasis y turbulencia va a generar condiciones de hipercoagulabilidad porque va a estar formando lesiones, ¿no es cierto? Entonces, esta lesión endotelial con esta hipercoagulabilidad más la éxtasis y turbulencia pues, dan las condiciones adecuadas para que se puedan formar los trombos. Y ahí tenemos uno de los trombos, las trombosis más frecuentes que se encuentran en los pacientes que sufren de hemorroides, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, trombos en venas hemorroidales y que generalmente son estos pacientes pues que al momento de defecar presentan sangrados masivos, ¿no? Entonces tienen que, si es esto, está en grado 1, grado 2, se pueden cauterizar, pero ya cuando está en grados avanzados, generalmente ya están haciendo fístulas también, ¿no? Aparte de los trombos venosos hemorroidales, generalmente presentan fístulas rectoanales, en lo cual también tienen que extraerse en el mismo procedimiento operatorio. Ahí tenemos, por ejemplo, miren, un trombo recanalizado, ¿no? Trombos recientes, ¿no? Un trombo en organización. Ahí viene un trombo reciente, por ejemplo, y un trombo en organización. ¿Cómo diferenciamos un trombo en organización? Como ven aquí, hay separación con sus paredes, ¿no? Esto cuando se va organizando ya termina comprometiendo las paredes de forma que se pega prácticamente a la pared, como pueden ver acá, esta zona. Se pega prácticamente, ¿no? De ahí justamente que si se desprende esto, que generalmente va a tener que ser bruscamente, va a generar pues mayores condiciones de lesión endotelial, ¿ya? Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, miren, en la zona de trombo, miren, está bien adherido por acá, pero sin embargo por el resto todavía está suelto, ¿no? Entonces, es un trombo en organización. Y aquí muestra la evidencia, miren, zonas de fibrina, zonas de eritrocitos, ¿no? Si estos eritrocitos terminan coagulándose, terminan haciendo una sola masa y terminan adhiriéndose a la pared, como esta zona, miren. Como ven, hay algunos puntos nomás de separación y todo está adherido, ¿no? Entonces, esas son las zonas de adhesión, las que permiten determinar que estamos frente a un trombo. Aquí también, por ejemplo, si se separa bruscamente la pared, hay condiciones de hemorragia, pues, ¿no? Y acá lo que les decía en el otro caso, ¿no? Ahí tienen fibrina, los hematíes o eritrocitos y un trombo recién formado. Acá igualmente, miren, no tenemos un epitelio simple plano, otra arteria, y acá este es el trombo. Acá un trombo en organización, nótense hay zonas que ya están adheridas, pero sin embargo hay zonas que están sueltas, ¿no? Ahí están los núcleos con fibrina y glóbulos rojos en organización, igual que acá, desde por claramente el margen, la fibrina, los glóbulos rojos, ¿no? Y acá tenemos otro trombo en organización. Por lo menos la zona que se divisa en la diapositiva no está adherida al endotelio. Acá igualmente, miren, zonas de glóbulos rojos, fibrina, igual que acá, glóbulos rojos, fibrina. Y acá un trombo recanalizado. Miren, todo esto es la arteria. Y como vemos, está separándose. Se ha separado esta parte y por acá ya está pasando los glóbulos rojos. Y como ven, esa zona dañada, en esa zona de fibrosis que hay, empiezan a formarse nuevos sanguíneos. Ahí está la neovascularización, ¿no? Los nuevos capilares formados.
Ahí se pueden ver múltiples capilares neoformados. Y por ahí la recanalización de algunos de ellos. Se miren múltiples capilares neoformados. Acá igualmente. No olvidar entonces que los trombos, ¿no? Los trombos se forman pues en las partes periféricas, de las venas y, como saben, vienen de zonas de menor calibre, ¿no? De menor calibre y van hacia de mayor calibre. Cuando se forman tromboembolismos pulmonares, generalmente es porque se ha formado a nivel de miembros inferiores, ¿no? Generalmente esto, hasta un 80, más de un 80% se forman de los popliteos, de las venas popliteas hacia abajo. Y es a partir de ahí donde se van desprendiendo estos trombos y van pasando la circulación, pasan a la femoral, no obstruyen nada porque el capilar, la arteria tiene un diámetro mucho más grande, pasa a la cava peor, ¿no es cierto? Pero llega al corazón y luego cuando va a ir al pulmón ya, conforme estos pequeños trombos pues van ahí a circulación más periférica, pues terminan obstruyendo la luz, ¿no? Y provocando situaciones de isquemia. Bien, ahí está la primera parte.